Organización de Venezolanos en el Exilio. Buenas noches, les habla Elio Aponte, presidente de la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. Nosotros nos fundamos el 11 de abril del año 2005, 40 venezolanos que nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos esperando para tomar esta iniciativa. Y el primer objetivo de nosotros es abrir y transitar un camino para lograr una protección para todos los venezolanos. Comenzamos pidiendo un DED. ¿Qué significa eso? Deferred Enforced Departure, que traducido quiere decir diferir la deportación. Y eso se hace mediante un decreto presidencial por medio del cual se difiere la deportación por un periodo de hasta 16 meses que puede ser renovable. Eso lo estábamos pidiendo nosotros desde el 2005, lo pedimos al presidente Bush, quien nos respondió que era mejor que cada venezolano hiciera una solicitud de asilo porque él no veía la necesidad de hacer ese tipo de protección. Luego le escribimos nosotros a Barack Obama y él nos respondió y nos dijo que el sistema de inmigración estaba totalmente colapsado, pero no nos dio ninguna otra alternativa. Y luego le escribimos a Donald Trump y él hasta ahora no ha respondido. Hemos oído hablar del TPS. Lo que pasa es que nosotros en Orbex, en abril del 2005, cuando nos creamos, esa opción del TPS no era viable y les voy a decir por qué no era viable en ese momento. Porque el TPS es una protección que solicita un gobierno extranjero a los Estados Unidos para que los nacionales de ese país extranjero puedan permanecer por un tiempo temporal en Estados Unidos, ya que no pueden regresar debido a ya sea una catástrofe natural que hubo en su país de origen o algún conflicto interno o un conflicto de guerra. Entonces, obviamente, en el 2005, Hugo Chávez era el presidente de Venezuela y era una locura, una cosa que no tiene sentido de pedir un TPS para que se lo otorgue a Estados Unidos, porque Hugo Chávez no lo iba a hacer. De modo tal de que la diferencia entre un TPS y un DED es que el DED se pide desde adentro, los venezolanos se lo pedimos al presidente para que el presidente mediante un decreto presidencial pueda otorgar esa protección. Y el TPS se pide desde afuera, lo pide un país extranjero al gobierno de Estados Unidos para que proteja a los nacionales de ese país. El DED lo otorga el presidente de los Estados Unidos mediante un decreto presidencial. Sin embargo, el TPS lo otorga el Departamento de Seguridad Interna. Ahí ven la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo la idea, hace unos meses atrás, muchos meses atrás, de hacer un proyecto de ley para que el Congreso pudiera ordenar un TPS para los venezolanos. Es decir, era un proyecto para que fuera una ley, por medio de una ley decretar el TPS. ¿Por qué? Porque el presidente de Venezuela, que antes era Chávez y después es Maduro, no iban a hacer eso, por eso querían hacer una ley. Pero se trancó la ley en el Senado. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se tranca la ley del TPS en el Senado? ¿Y por qué Trump no ha dado el DED? Es muy sencillo, porque ya las condiciones de Venezuela cambiaron. Hubo circunstancias extraordinarias mediante las cuales el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Es decir, que ya para Estados Unidos el presidente de Venezuela ya no es Nicolás Maduro, es Juan Guaidó. ¿Qué quiere decir esto? Que si va a haber un TPS, lo tiene que pedir Juan Guaidó. Y como Juan Guaidó no lo ha pedido, entonces el Congreso no va a dar un TPS porque lo tiene que pedir Guaidó. Y Trump no va a dar un DED porque está esperando que sea Guaidó el que lo solicite. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está esperando Juan Guaidó para solicitar formalmente al gobierno de los Estados Unidos un TPS? ¿Será que él no lo sabe? ¿Será que él no tiene conocimiento? Nos parece muy extraño porque tiene una serie de asesores que incluso han dicho y se han lamentado de que el TPS murió en el Senado. Pero este mensaje va directamente al gobierno interino de Juan Guaidó, al embajador que tienen acá en Estados Unidos y a todo su grupo diplomático.
por favor, ¿qué esperan para pedir un TPS para los venezolanos? El TPS para los venezolanos sería lo que detendría las deportaciones, sería lo que sacaría de la cárcel o de los centros de detención a los venezolanos que están ahí pasando penumbra. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Por favor, háganle llegar este mensaje a él. Estaremos pensando en otras opciones a fin de persuadir al gobierno interino de Venezuela, de Juan Guaidó, para que solicite el TPS. ¿Será que vamos a tener que estar yendo a la embajada a hacer protestas? ¿Acaso apoyarán los de la MUD que nosotros los venezolanos en el exilio hagamos protestas? Eso sería muy interesante, ¿verdad? Porque no todo es color de rosa, no todo es color de rosa, no todo es como los pintan los medios. Hay realmente una necesidad. Esperemos que el gobierno interino de Juan Guaidó pueda tomar conciencia de esta realidad y decida hacer esto. Y que no tengamos nosotros que vernos en la necesidad de tomar otros pasos a fin de persuadir al gobierno interino de Juan Guaidó para que otorgue esta protección a los venezolanos. Este ha sido Elio Aponte. Hoy, sábado 7 de marzo del año 2020. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio.